Dios, qué bueno es el Señor que nos da esta oportunidad de seguir alabando y glorificando su santo y bendito nombre. En el día de hoy vamos a hablar del primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Amén. Recordando, hermano, que Mateo hace un recuento iniciando, hermano, desde Abraham, amén, hasta llegar a los padres de Jesús terrenales, María y José. Entonces, él de la familia de David. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que trata este primer capítulo, de por generación y generación demostrar que Jesucristo era hijo de David. Amén. Por eso dice hijo de David, que es de la generación que viene de la descendencia de David. Eso es lo que significa. Por eso Mateo comienza narrando desde Abraham y comienza padre, engendró, y fue así hasta llegar a los padres de Jesús terrenales. Hoy tengo como tema: Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Mire, hermano, si algo está claro, hermano, es que Jesús, la intención de Jesús venir a este mundo es salvar a la humanidad del pecado. Ese pecado que cuando, como yo decía en el mensaje anterior, cuando usted ve mucha maldad, muchas personas, no crea de que Cristo, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Que no está realmente en el corazón de esa persona. Porque el Señor dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que está robando, usted cree que está, si es robo, es porque no es tuyo. Entonces tú estás cogiendo lo de otro. Tú, si estás maldiciendo, a alguien está maldiciendo. Entonces tú estás maldiciendo a un hijo de Dios. Si está hablando mentira, está haciendo que está hablando de engaño. Y el engañador es Satanás. Y como le digo siempre, Satanás es el padre de mentira. Y el que habla mentira es hijo de su padre. Pero no lo digo así, diga más bonito. Ay, mire, si tú hablas mentira, tú puedes realmente no va a estar en agua cálida, no va a estar en aire acondicionado. No, va a estar en un lugar que no es sin aire acondicionado, va a estar en un lugar de tormento. No, la gente quiere que se lo diga bonito, pero cuando aparece alguien y se lo dice claro, a la gente no le gusta. Porque dice la Biblia que el padre de mentira es Satanás. Entonces, el que sigue hablando mentira está obedeciendo a su padre. Pero Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y aquí vamos a ver capítulo 1, versículo 20. Dice así. El 20 dice: cuando él se pensaba, estaba dando recuerdo, hermanos y amigos, que José, cuando se da cuenta que María está embarazada, quiere dejarla. Y aquí donde dice en el versículo: y pensando ver en esto, aquí un ángel del Señor apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, recuerden, hijo de David, de la generación, de la genealogía de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Recuerden, hermano, que es fácil de decir, vamos a situarnos como si fuera José. Es fácil de decir: oh, el Espíritu Santo, bueno, tenía que creerle una vez. Recuerde que el Espíritu Santo no se había manifestado en ese momento. Fue hasta el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo se manifestó alrededor de 120 personas. Amén. Así que tenía que ser una gente íntegra
íntegro para creer. Por eso fue que el Señor le dio a ellos. Amén. Dice 21: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre como Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo va a llamar su nombre? Jesús. Y repita conmigo: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y ¿qué? Y nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí. Bien, hermano, la palabra de Dios es bastante clara. Aquí dice que ¿quién es que va a salvar a la humanidad? ¿Quién es que va a salvar a su pueblo? ¿Quién lo dice? Jesús. Dígale que está del lado de Jesús. No, mire, yo no tengo que mencionar a nosotros, porque el que me interesa a mí es lo que dice la Biblia. ¿Quién? Jesús. Sí, porque hay muchos que aparecen que no, pero dice la Biblia que el que iba a salvar a la humanidad es Jesús. Jesús. Él es simple, Jesús. No hay que estudiar teología, no hay que ir a la NASA, no hay que ir a hacer internacional allá, a 400 kilómetros de la tierra. No hay que ir allá para entender eso. Y usted tiene que leerse una biblioteca de libros. Aquí dice la Biblia, claro, Jesús es el que va a salvar a su pueblo. Amén. Recuerden que Mateo comienza diciendo que José es ¿quién? ¿Familia de quién? De David. Y que decía que la descendencia de David era que iba a salir el libertador del pueblo, el Mesías. Amén. Entonces aquí se demuestra que Jesús es de la familia de quién? De David. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y dice el versículo 22: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Mire, hermano, que traducido es, recuerde, hermano, que el profeta Isaías había profetizado eso. Pero usted cree que ha pasado un tiempo entre que se cumpliese la profecía y esto que pasó. Recuerden que entre Malaquías y Mateo y el Nuevo Testamento, el año 0, pasaron más de 400 años solamente entre ese. Imagínense ustedes que ahora que nosotros tenemos 500 años aquí de la colonización, hermano, lo que tenemos son 500, ¿cuánto? 93, 500, menos de 550 años tenemos del descubrimiento, como así se llama, aunque realmente no es así. Pero así se llama en la historia descubrimiento, pero realmente usted no puede descubrir algo que ya está. Entonces, muchos en los últimos tiempos está la teoría, se está utilizando encuentro de raza. Hay otro también que se usa, encuentro de raza, encuentro de civilizaciones, encuentro del mundo, así que lo están llamando, porque realmente vivían personas. Entonces, si vivían personas, usted no lo descubrió. Lo que llegaron primero fue lo que descubrieron en ese lugar. Es como que usted quiere decir ahora que en 1969
l'altro alunizó en la luna. Dijo, esto es un pequeño paso para mí, pero un pequeño paso para la humanidad. Esa frase de 1969 de un estadounidense. Si otra persona va a la luna, él fue. Por eso usted no ve mucho interés de otra, porque ya querían ser el primero. Y así pasa con el descubrimiento, hermano. Que la humanidad, hermano, vive cambiando, vive yendo, va de un lugar a otro. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Esas personas que hace 500 años vivían aquí en América, que no conocían la escritura, muchos de ellos, otros sí tenían su alfabeto, otros conocían los números, porque hicieron hasta pirámide. Por esa persona, entonces, Jesús también murió por ellos. Y usted diría, pero ¿y cómo va a ser? Si no vinieron, si Pablo, que era el apóstol del Señor, no vino a evangelizar. Pero recuerden, hermano, que el hombre, ¿de qué árbol fue que el ser humano copió, hermano? Del árbol de la ciencia del bien. Así que todo el mundo sabe cuando puede hacer lo malo. No hay excusa, hermano, para hacer lo malo. Todo el mundo sabe que robar es malo. Y si usted va a un lugar y no hay nadie que te esté vigilando, no hay nadie que te va a meter preso, ¿usted va a robar? No, usted le dice, yo no puedo robar porque es malo. Usted no me está preso, robar es malo. Mentir es malo porque eso es malo. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos entender. Que aún los apóstoles no estuvieron aquí, pero una de las cosas, hermano, que impulsó el descubrimiento de América fue cuando la Biblia comenzaron a llegar. La Biblia, el Evangelio comenzó a llegar aquí. Algunos historiadores entienden que la devastación de Osorio 1605, 1606 también tuvo una influencia de la Biblia que estaba llegando a los barcos, que estaba llegando a su Biblia. Te recuerda que la Biblia no era para todo el mundo. Y cuando Lutero comenzó, no, la Biblia tiene que ser para todo el mundo. Todo el mundo tiene que leer la Biblia. La Biblia es para todos. Mire, hermano, y mucha gente murió, hermano. Mucha gente pasó trabajo su vida entera para que la palabra fuera palpable para cada uno de nosotros. Y aún así, nosotros no queremos leer. Mire, hermano, usted sabe lo difícil que era la gente tenía que ser muy rico y muy poderoso para tener una copia de la palabra de Dios. No como ahora que usted tiene una foto y ya está. Usted baja una aplicación y ya la tiene. Pero Cristo, hermano, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, usted diría, bueno, pero es a su pueblo. Pero ¿qué nos dice San Juan? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creemos en su nombre, nos está dando el derecho de ser llamados hijos de Dios. Te dice esta historia para que usted entienda que Jesús vino para su pueblo, pero el pueblo lo rechazó. Y por eso Jesús muere. ¿Por qué? Por la humanidad. Jesús muere por toda la humanidad. No solamente por su pueblo, porque su pueblo fue el que agarró también y dijeron que suelten a Barrabás. Ese pueblo que dijo, suelten a Barrabás y vamos a acabar con él. Pero Jesús, hermano, hay que dar su vida por cada uno de nosotros, para que el Evangelio llegara a cada uno de nosotros. O sea, que muchas veces hay muchas cosas, hay cosas que no se dan ni una vez. El Evangelio llega, como le digo, ya para ahí, después del descubrimiento, del encuentro entre el mundo, el exterminio de la raza, aborigen, indígena, nativa, como usted quiera llamarle.
Entonces el Evangelio comenzó a llegar. Amén. El Evangelio comenzó a llegar a estos pueblos de por aquí, de este continente, de 42 millones de kilómetros cuadrados. Comenzó a llegar la palabra de Dios. Amén. Entonces dice 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. ¿Cómo hizo él? De acuerdo como el ángel del Señor le había ¿qué? Mandado. Entonces era obediente. Era obediente a la palabra de Dios. Era obediente a la palabra de Dios. Pero dice el 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y le puso por nombre Jesús. Amén. Y ese no la conoció fue que no tuvo, hermano, intimidad con ella hasta que dio a luz. Nosotros que estamos leyendo Mateo, si ustedes se dan cuenta, hay un texto esta semana, un capítulo de dice, no, y menciona como a 3 y hasta hermano y hermano. Lo dice de esos, porque dice que no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. Porque ellos dos eran humanos como tú y como yo. Pero ¿qué sucede? Es como Noé, pero Noé que halló gracia ante la presencia de Dios y Dios salvó a Noé y a su familia. Dios, hermano, vio que María y José eran siervos del Señor, que estaban sirviendo. Entonces a ellos les tocó ser los padres de Jesús. Amén. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que ellos vinieron adelante, que Jesús, que el Padre agarró, lo formó de la tierra y lo puso aquí. No. Eran como tú y como yo. Mira, hermano, que eran tanto como tú y tú como yo que José quería dejarlo. Si no hubiera sido así, ya él sabe, ya él estaba predispuesto. No, él quería dejarlo. Y estaba dudoso, él dice, y diría en buen dominicano, iba a sacar los pies, hermano. En buen dominicano, le iba a dejar. Dice, no, eso no es mío, no. Y le iba a dejar. Pero hermano, es la grandeza, hermano, de que el Señor, hermano, como lo dice aquí, dice, y dará un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y cuál es el pueblo? Ya el pueblo no es solamente el pueblo de Israel, el pueblo es el que le sirve, el que le busca. Porque si tú le buscas, no importa el pueblo, por esa vez de los aborígenes, los indígenas, si ese pueblo se arrepiente, también tiene salvación. Porque Dios vino a salvar a la humanidad. Ese es el objetivo de salvar a la humanidad. De que la humanidad sea salvo por Él. Pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran que no eran buenas. Porque sus obras no eran buenas, hermano. Y ahí, hermano, es cuando sus obras no eran buenas, hermano, Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí, por su pueblo. ¿Y cuál es el pueblo? El que le acepta. Por eso yo tengo que aceptar a Jesús como mi Salvador. Por eso yo tengo que entregar mi vida a Cristo si yo quiero tener vida eterna. Tú que estás escuchando, los que están aquí y los que me están viendo, si tú no has aceptado al Señor, en un momento tú decides, Señor Jesús, yo quiero que tú entres a mi vida, a mi corazón, como tú viniste a salvar a la humanidad. Yo estoy aquí porque soy parte de la humanidad y le entrego mi vida y mi corazón a ti, Señor. Gracias, Jesús, por la salvación. Amén.
Así que Dios te bendiga y hasta el próximo mensaje.